Bueno, vamos a dar inicio a esta clase número 3 de la unidad de transferencia de información genética de segundo medio. Vamos a denominar esta clase cruces que marcan tu vida, haciendo referencia a esa estructura que aparece ahí en la imagen llamada cromosomas. Ya vamos a hablar qué son los cromosomas, cómo se ubican, cómo se estudian, ya, etcétera, etcétera. Recordando que en clases anteriores hemos visto la estructura del material genético y la organización, o sea, cómo se encuentra dentro de la estructura llamada núcleo en las células eucariontes. Entonces el objetivo de esta clase es describir a los cromosomas, su forma de estudio, y también vamos a estudiar algunas anomalías cromosómicas. Vamos a partir recordando qué son los cromosomas. En la imagen que podemos ver ahí se observa el material genético, recuerdan, de doble hebra, y algunas proteínas. Ahí tenemos el material genético de doble hebra y estas estructuras de color morado que aparecen aquí, que son las histonas. Las histonas son proteínas y fíjense que empiezan a enrollarse en el material genético para formar una gran fibra de cromatina, como se ve acá abajo. ¿Ya? Este esquema está acompañado de imágenes al microscopio. Esta gran fibra de cromatina se vuelve a enrollar, se super enrolla y forma esta estructura que está aquí, que se llama cromosoma. Y entonces nosotros podemos definir cromosomas como el super enrollamiento del material genético. O sea, el material genético se enrolla, se enrolla, se enrolla y se vuelve a enrollar, y finalmente aparecen estas estructuras llamadas cromosomas. Y ahí hay una imagen al microscopio. Ahora, estas estructuras solo están presentes durante la división de la célula, no en otro momento, solo en la división. En el resto de la vida de la célula, su material genético está disperso. Ya no está en esta forma de enrollar, sino que disperso. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Ya aquí tenemos, bueno, dos imágenes de cromosoma. Tenemos la estructura central, que es el centrómero, ¿ya? Y une a estas dos patitas, esta y esta, las une por el centrómero. Después tenemos las cromátidas. Aquí hay una cromátida, dos cromátidas, y por otro lado tenemos los telómeros, que son los extremos de este cromosoma. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 telómeros, un centrómero y dos cromátidas. ¿Ya? Esas son las partes de un cromosoma. Pero nosotros no tenemos solo un tipo de cromosoma, sino que tenemos varios. Entonces vamos a clasificar a los cromosomas de acuerdo a la función que estos cumplan y de acuerdo a la forma, ¿ya? Que si también nombramos algo en la clase anterior. De acuerdo a la función los vamos a clasificar en autosómicos y sexuales. Y de acuerdo a la forma lo vamos a identificar en metacéntrico, cuando el centrómero esté en el centro de las dos cromátidas; submetacéntrico, cuando el centrómero esté levemente desviado hacia uno de los extremos; agrocéntrico, cuando el centrómero está muy desviado hacia uno de los extremos; y el telocéntrico, cuando el centrómero se encuentra en los telómeros, o sea, en la patita, en el extremo del cromosoma, de las dos cromátidas, ¿ya? Esto no quiere decir que les falte información, sino que simplemente es la forma del cromosoma. Sí, bueno, en esta imagen podemos dejar claro cuáles son de acuerdo a su forma. Vamos a revisar cuáles son los cromosomas de acuerdo a su función.
Bueno, partiremos diciendo lo siguiente. Basado en que un ser humano con todos sus cromosomas posee 46 cromosomas, vamos a decir lo siguiente. Los cromosomas autosómicos son todos aquellos que contienen información para todas las funciones del ser vivo, excepto las características sexuales. Van del par 1 al par 22. Eso quiere decir que van 44 cromosomas. Ya vamos a explicar por qué van en pares. Ya, entonces, aquí yo tengo una imagen que ordena a los 46 cromosomas. Del par 1 al par 22 tenemos cromosomas autosómicos. ¿Sí? Todos esos son 44 cromosomas autosómicos. Por otro lado, tenemos los cromosomas sexuales. Son aquellos que poseen información para las características sexuales de los individuos. Es un par, el último par, y el par llamado o denominado par 23. Entonces, estos dos que están aquí representan que son siempre los últimos o ubicados en el último, son los cromosomas sexuales. Ahora, pueden ser de dos tipos. Pueden ser X, ya este cromosoma que está aquí es un cromosoma X, un cromosoma largo, o Y, un cromosoma pequeñito. ¿Sí? En el caso de la mujer posee dos cromosomas X y el hombre posee X e Y. Pregunta, para que piense unos minutos. Ya esta es la misma imagen. ¿Qué es este cariotipo que está aquí? Si tiene una X y una Y, ¿es hombre o es mujer? Bueno, esperemos que hayan respondido bien. Ya, esto es un hombre. Ya, de acuerdo a los cromosomas sexuales, X e Y. ¿Cómo se determina el sexo de los bebés? Ya cuando se forman. De la siguiente forma. Las mujeres son XX en cuanto a los cromosomas sexuales. Y el hombre es X e Y. Las mujeres, para dar origen a un nuevo ser vivo, generan una célula que llamamos ovocito. ¿Ya? O aquí dice óvulo. Ya más bien denominado ovocito. Todos los ovocitos que la mujer genere van a tener X. Recuerde que la madre le entrega la mitad de la información. Por lo tanto, si tiene 2X, solo le va a entregar la mitad, que en este caso sería 1. Siempre la mujer entregará X. No tiene otro cromosoma sexual. Por otro lado, el hombre tiene dos tipos de cromosomas. Por lo tanto, la mitad de los espermatozoides que éste genere tendrán el cromosoma X y la otra mitad tendrán el cromosoma Y. Ejemplo, si un hombre genera 100 espermatozoides, 50 van a tener X y 50 van a tener Y. Entonces, si juntamos un óvulo con X con un espermatozoide con X, se va a generar una niña. Y si juntamos un ovocito u óvulo con X con un espermatozoide Y, vamos a generar un niño. Entonces, quien determina el sexo es el hombre, porque él es el que tiene distintos cromosomas. La mujer siempre entrega el mismo a sus hijos. El hombre pues entrega mitad X y mitad Y. Por lo tanto, existe igual probabilidad de que sea niña o que sea niño. Pero quien determina el sexo es el hombre. Bueno, si ustedes se fijaron en la imagen, los cromosomas están ubicados en pares. ¿Cuál es la razón?
Eso se fundamenta en los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos tienen las siguientes características. Dice, el ser humano posee 46 cromosomas. Ya como especie Homo sapiens nosotros poseemos 46 cromosomas. Estos se ordenan en pares. ¿Por qué se ordenan en pares? Pues uno viene de la madre y el otro viene del padre. Eso quiere decir que si son 46 cromosomas totales, 23 nos los entrega nuestra madre y 23 nos los entrega nuestro padre. ¿Ya? Y entonces, bueno, ¿qué es homólogo? Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen la misma forma, como se ve aquí en la imagen, y el mismo tamaño. Misma forma, mismo tamaño. Ejemplo, si estos dos son metacéntricos, los dos son metacéntricos, los dos son submetacéntricos y así. ¿Ya? Son de la misma forma y el mismo tamaño. Poseen información para la misma característica, ¿ya? Pero de forma distinta. Ejemplo, tenemos el cromosoma paterno y el cromosoma materno. Su mamá, supongamos que es rubia y su papá es castaño. Su madre le va a traspasar en este sector el gen del color de pelo y su papá en este mismo sector el gen del color de pelo. Pero su mamá y su papá son distintos, no son iguales. Su mamá es rubia y su papá es castaño. A eso se refiere que tienen información para la misma característica, pero de distinta forma. Uno es de origen materno y el otro es de origen paterno. ¿Ya? Por lo tanto, cada cromosoma va a encontrar un par. ¿Ya? La mamá le va a entregar una copia del par 1, del 2, del 3, del 4 hasta el 23. Y su papá le va a entregar el otro par, el acompañante de ese cromosoma que le entregó su mamá. Bueno, número de cromosomas. ¿Existe relación entre el número de cromosomas y la complejidad del ser vivo? Ya, esto ya lo habíamos respondido en la clase anterior, pero lo vamos a volver a repetir para que nos quede claro. Todas las especies tienen distinto número cromosómico. Estamos hablando obviamente de individuos que tengan células eucariontes. Aquí hay una tabla que muestra el ser humano tiene 46, chimpancé 48, perro 78, toro 60, rana 26, mosca 12, helecho más de 500. Existe complejidad, se refiere a que es más complejo un ser vivo a mayor cantidad de cromosomas tenga. Ya la respuesta es que no. Ya no tiene absolutamente ninguna relación la cantidad de los cromosomas que posea en relación a qué tan complejos conductualmente y funcionalmente son. Ejemplo, la mosca, bueno, ejemplo, el perro tiene 78, el ser humano tiene 46. Ya, entonces no existe relación. No importa en este caso, no importa la cantidad, sino la calidad de la información que se almacena en esos cromosomas. Cariotipo. Bueno, el cariotipo es un examen que se le hace a los individuos para detectar si existe alguna anomalía cromosómica. ¿Ya? Y ahí está muy bien la definición. Dice, el cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de una célula metafásica, que es una parte de la división celular, de acuerdo a su tamaño y morfología. El cariotipo es característico de cada especie, o sea, cada especie tiene un cariotipo distinto. El ser humano tiene 46 o 23 pares de cromosomas originados en 22 autosómicos y solo un par sexual. Ya aquí en la imagen podemos ver. Lo que se hace es extraer una muestra de una célula, ya puede ser una célula sanguínea, por ejemplo, de una persona, y esa ya se hace obviamente un procedimiento para extraer los cromosomas de esta célula en división celular y se le saca una foto.
esto que está acá es la fotografía que se saca de los cromosomas. Entonces, el tecnólogo médico que está realizando este examen va juntando los pares de cromosomas de acuerdo a su forma y su tamaño. En esta imagen se pusieron colores, ya, pero en realidad no se ocupa colores, ya, simplemente es para diferenciar. Y se ordenan de mayor, fíjese, va disminuyendo el tamaño hasta llegar al par 22. ¿Ya? Están ordenados por forma y tamaño, de mayor tamaño a menor tamaño. Y los últimos dos cromosomas o el último par son los cromosomas sexuales. En este caso, este es un hombre porque tiene un cromosoma X e Y. ¿Ya? Dos cromosomas distintos. Los hombres tienen un par que no es homólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la misma forma, son distintos y tampoco el mismo tamaño. En el caso de las mujeres es distinto. Nosotros tenemos todos los cromosomas homólogos, porque incluso el sexual es de la misma forma y del mismo tamaño, XX. Ya aquí tenemos otros ejemplos de cariotipos. Ya del par 1, fíjese que se ordena del 1 al 22 de mayor a menor. Y siempre se dejan los cromosomas sexuales para el final. Otro ejemplo de lo mismo. Ya ordenados por forma y por tamaño. Este examen, que se puede hacer, de hecho aquí en Chile se puede hacer, permite observar si existe alguna anomalía cromosómica. Ejemplo, tenga un cromosoma de más, tenga un cromosoma de menos, o a alguno de estos cromosomas le falte alguna cromátida, alguna patita del cromosoma, algún pedazo de cromosoma que puede estar afectando al individuo. Bueno, a partir del cariotipo nosotros podemos visualizar las anomalías cromosómicas. Estas anomalías, ya cuando hablamos de anomalías, es algo que es anormal. Lo normal es que un ser vivo tenga todos sus cromosomas enteritos y que estos sean 46. Pero hay anomalías. Y son de dos tipos. Tenemos anomalías estructurales y numéricas. Estructurales son aquellas que les falta o les sobra una parte del cromosoma. Ya no está completo el cromosoma. Y las numéricas son exceso o déficit del número normal de cromosomas. Ejemplo. En vez de tener 46 cromosomas, tiene 47 o tiene 45. Eso es un exceso o déficit del número normal, que debería ser 46. Bueno, nosotros vamos a revisar 3 anomalías cromosómicas, que son el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, que son los más abundantes en la población humana. Bueno, un cariotipo normal es 46XX o 46XY. Bueno, el síndrome de Down tiene un cariotipo 47XX, 47XY. Si usted se fija, entonces tiene un cromosoma extra. Sexo puede ser, en el caso de que sea XX mujer síndrome de Down y que sea XY hombre síndrome de Down. ¿Cuál es la anomalía cromosómica? En la anomalía cromosómica es que hay un exceso de un cromosoma en el par 21, no en cualquier par, en el par 21, aquí se muestra. Tenemos el par 21 y ahí en vez de haber 2 hay un tercero. ¿Ya? Este tipo de anomalía se asocia a la malformación de los ovocitos en la madre, ya producto de la edad. ¿Ya? A medida que aumenta la edad en las mujeres y en todos los seres humanos, las células empiezan a fallar. Y en este caso, el síndrome de Down se asocia a la edad de la madre. A eso se le denomina trisomía 21. ¿Por qué trisomía? Porque hay 3 cromosomas en el par 21. Ejemplo, puedo hablar de la trisomía 10,
que en el número 10 haya 3 cromosomas. Ya a eso se refiere con trisomía. 21. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, tienen una cara redondeada con rasgos bien particulares que uno puede identificar. Algunos de estos son defectos cardíacos que son congénitos, o sea, por ejemplo, una malformación en el corazón, retraso mental, problemas oftalmológicos, ya también problemas sanguíneos, sufren de anemia, por ejemplo, o problemas en la generación de la sangre, pliegue y perfil facial plano. ¿Ya? Algunas de las consecuencias características que tienen los individuos que poseen este síndrome. Otro síndrome es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter tiene un cariotipo 47XXI. ¿Sí? El sexo, por poseer el cromosoma de la masculinidad, que es el Y, se denomina hombre. ¿Ya? Y la anomalía del cromosoma es que hay un exceso de un cromosoma sexual. Si se fijan acá en el cariotipo, aquí hay 2 X y una Y. ¿Ya? Entonces tiene 47XXI. Consecuencias: ginecomastia. La ginecomastia es el aumento de las glándulas mamarias, siendo hombre. Tiene poco vello, estatura media, tiene testículos porque tienen cromosoma Y de la masculinidad, pero estos son pequeños y poco desarrollados, por lo tanto estos individuos por lo general son estériles, no pueden tener hijos. Y además tienden a tener osteoporosis, ¿ya? Que eso quiere decir que los huesos ya son más porosos y más tienden a fracturarse y tardan mucho más en regenerarse. Ese es el síndrome de Klinefelter. Y el último que vamos a revisar es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner se refiere a lo siguiente: es el cariotipo 45X, no 46, sino 45X. El sexo, ya que tiene una X, es mujer. La anomalía cromosómica es déficit de un cromosoma y es un cromosoma sexual, no cualquiera, sino un sexual. Consecuencias: ya hay algunas imágenes que muestran cuello alado y corto, amenorrea, quiere decir que no hay menstruación. De hecho, muchas mujeres se han dado cuenta que tienen el síndrome una vez que llegan a la pubertad. Tienen ovarios poco desarrollados, por lo tanto también son estériles, y tienen estenosis aórtica, que es una malformación en la aorta. Ya la aorta es muy importante porque es la arteria que irriga o saca sangre del corazón hacia todo el cuerpo. Ya, por lo tanto, tener una malformación en esa arteria obviamente va a traer consecuencias cardíacas. Ya, si usted se fija, aquí hay un cariotipo y lo que está ahí no está, ya solo hay un cromosoma X. Están ordenados del par 1 al par 22 y en el par 23 solo hay una X. No hay otro cromosoma sexual que es el que falta. ¿Qué aprendimos en esta clase? Aprendimos en relación a, o recordamos más bien, qué es un cromosoma, cómo se forma y cuándo se forma, los tipos de cromosomas de acuerdo a su función y su forma, qué son los cromosomas homólogos y por qué se ubican en pares nuestros 46 cromosomas. Hablamos del cariotipo, para qué nos sirve, para qué sirve en medicina, y también hablamos de anomalías cromosómicas muy frecuentes en la población. Hay muchas otras anomalías, ya, pero las más frecuentes en nuestra población son estas tres. Bueno, si tienen alguna duda, recuerden que estamos ahora tenemos horarios de clases, horarios de consultas, así que no duden en escribir para hacer sus consultas, ya. Ojalá este PowerPoint lo registren en su cuaderno, ya, para que puedan estudiarlo. Bueno, que estén muy bien y nos vemos.